Quita el sonido porque está muy... Buenos días a todos. Ofrecemos esta Santa Misa por el aniversario número 13 de Marbelus de México y Miguel García Miranda, cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Antes de celebrar esta Santa Misa, pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor nuestro Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, no hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene
y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tus obras, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la carta del apóstol San Pablo a Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre nuestro Señor Cristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndolo: no te lo permito Dios. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué va a dar uno a cambio para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado se sitúa justamente después de lo que la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Hace Pedro la profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ante la pregunta ¿qué hace Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bien, pero el Mesías, que dice bien Pedro, tú eres el Mesías, es un Mesías especial, que ciertamente ya las Escrituras habían hablado de él, aquel capítulo de Isaías, el capítulo 55, que habla del siervo sufriente,
el inocente que sufre sin causa, que es llevado al matadero como una oveja que no abre la boca, que es acusado injustamente. Una idea que ciertamente ya está presente en el profeta, pero que el pueblo no tiene en mente esta idea del Mesías. El Mesías para el judío es, sí, un enviado de Dios, sí, a una salvación, pero no una salvación eterna, sino una salvación de la opresión que en ese momento el enemigo que los oprimía era Roma, era el imperio romano. Así pues, Pedro está lleno de esta mentalidad. Es un Mesías terrestre, es un Mesías de este mundo, es un Mesías que viene a liberar al pueblo de la opresión que en ese momento sufren de los romanos. Pero el mesianismo de Jesús es muy distinto y ciertamente esto no lo van a entender los discípulos sino después de que Jesús haya padecido. Por eso, una vez que Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús se encarga de explicar en qué consiste su mesianismo. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén para padecer mucho en mano de los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, morir y resucitar. Cuando escucha esto, Pedro se queda estupefacto, ¿verdad? Y dice el Evangelio que toma parte para tratar de disuadirlo. Ciertamente la intención de Pedro es muy buena, ¿verdad? Sí, Señor, a ti no te puede pasar esto, ¿cómo te va a pasar a ti una cosa semejante? Pues tú eres el Mesías, tú debes al contrario, ¿verdad? Triunfar, salir adelante, vencer a tus enemigos, no ser víctima, no ser aplastado por tus adversarios, sino estar sobre ellos. Pedro está actuando conforme a su mentalidad del Mesías de este mundo, de esta tierra, un Mesías tipo rey de este mundo. Pero Jesús tiene en mente el mesianismo que es al que el Padre lo ha enviado. El Padre lo ha enviado a entregar su vida en rescate por la salvación de los pecadores. Y para poder hacer eso tendrá que pasar por la pasión, la muerte y la resurrección. Así pues, sí, es el Mesías, pero no es un Mesías que emprenderá una guerra y liberará a un pueblo, como algún héroe de una independencia, no, sino que es un Mesías que él mismo tendrá que someterse a la muerte para podernos rescatar de la muerte. Es lo que Pedro ciertamente no entiende, lo que Pedro escandaliza, lo que a Pedro le preocupa. Líbrete, Señor, de tal cosa. Algunas traducciones dicen que debería ser, más bien dice el texto, el Señor tendrá piedad de ti, no permitirá tal cosa. A Pedro le escandaliza una cosa que siempre también nos ha escandalizado a todos, que es el sufrimiento del justo. ¿Por qué el justo tiene que sufrir? ¿Por qué el justo tiene que padecer si él no ha pecado, si él no ha hecho ningún mal? Es el tema del libro de Job, ¿no? Job, que es un justo, que sin embargo Dios permite que sea probado de una manera tremenda, ¿no? Jesús, que es sobre todos, es el justo, porque sin embargo tendrá que sufrir, padecer y morir. ¿Por qué tiene que pasar esto? Pedro se escandaliza ante este tipo de mesianismo, ante este tipo de sufrimiento, sobre todo siendo que el Señor, que Jesús, es justo. Qué curioso que esto que parece muy bueno en Pedro, parece un gesto muy sensato, muy noble, Jesús lo condena de una manera tajante. ¿Qué le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Terrible, ¿no? Porque tu modo de pensar no es Dios. Y efectivamente, con buenas intenciones, con buenos propósitos, pero el que está moviendo a Pedro es el maligno para hacer disuadir a Jesús de la obediencia que le debe al Padre, porque el Padre lo que quiere es otro tipo de mesianismo. Sin embargo, el maligno le presenta algo muy humano. A ti no te puede pasar eso, tú eres un justo, ¿cómo vas a sufrir? Tú eres el Mesías, tienes que triunfar, no ser derrotado y ejecutado. De hecho, el pensamiento del maligno, se dan cuenta, aparentemente es bueno, no es malo, es una preocupación por Jesús, pero es contrario a lo que Dios quiere de Jesús. Por lo tanto, es un obstáculo, es una piedra de tropiezo. Eso es lo que significa la palabra escándalo. Una piedra de tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Fuera un malvado Pedro, ¿no?
ese momento Pedro está siendo instrumentalizado por el maligno. Qué curioso, hace poco Pedro fue un instrumento de la voz de Dios, ¿no? Eso le dice Jesús. Lo que acabas de decir, que soy el Mesías, el Hijo de Dios, no viene de ti, te lo dice mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y ahora está hablando por la boca de Pedro, el maligno, ¿no? Es una paradoja muy curiosa, que también se da en la vida del cristiano, ¿no? Es decir, ciertamente Dios interviene en nosotros, muchas veces incluso habla a través de nosotros, pero también muchísimas veces somos instrumentos del maligno, para la obra del maligno, para la obra del mal. Y siempre debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? No cuál es mi voluntad, sino cuál es la voluntad de Dios. Así pues, Jesús descubre que detrás de estas aparentes buenos sentimientos e intenciones está el maligno, apártate, no es así. Y luego Jesús entonces va propiamente a lo que Él quiere que entiendan los discípulos. Y les dice, el que quiera ser mi discípulo, se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Tres cosas que ciertamente, si las pensamos bien, son para desanimar a cualquiera, ¿verdad? Pues con permiso, Señor, nos vemos después de tu resurrección, ¿verdad? A ver cómo te va, ¿verdad? Que renuncie a sí mismo. Dice San Pablo de Jesús, el que siendo de origen divino, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó, se hizo nada, tomó la condición de esclavo por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Niéguese a sí mismo, justamente lo que Jesús hizo. Se negó a sí mismo, se anonadó a sí mismo, se hizo como el último de todos, murió en la cruz para salvarnos. El que quiera ser mi discípulo, haga lo que yo. ¿Qué hice yo? Negarme a mí mismo. Tome su cruz. Jesús toma la cruz, lleva la cruz hasta el Calvario, asume la cruz. No me refiero solamente al madero, sino la cruz es toda la pasión, el sufrimiento, la maldad, el desprecio, la mentira, la calumnia, la violencia física que Él acepta porque es el proyecto de Dios. Tome su cruz. Jesús no rechazó la cruz. Jesús se pudo haber escapado en el huerto. Sin embargo, Él mismo se entrega. Busca a Jesús en Nazaret. Yo soy. Aquí estoy. Dejen a Él. ¿No? Soy yo con a quien están buscando. Así pues, el discípulo como Jesús tiene que cargar la cruz. La cruz de Jesús es consecuencia de ¿qué? De su manera de vivir y de su manera de actuar, de su mensaje. Lo mismo, la cruz para el cristiano es la incomprensión, el sufrimiento, el dolor, el rechazo, la calumnia, incluso la muerte por seguir a Jesús. Cuando nos decidimos a seguir a Jesús, no nos vamos a llenar de amigos, sino al contrario, de incomprensiones, de burlas, de desprecio. Es normal. Uno está muy enojado y pone a trabajar a los suyos en contra de aquellos de Jesús, naturalmente. Así pues, la cruz, es decir, el sufrir por Jesús justamente por ser fieles a su palabra, a su mensaje, pero ser coherentes. Ese es en primer término la cruz. Hay un segundo término, que todo sufrimiento, todo fracaso, toda situación de dolor que pasamos en la vida, que enfermedad, decadencia, que aceptamos por amor a Jesús. Entonces digamos que la cruz tiene estas dos dimensiones. Primero, consecuencia por seguir a Jesús y ser fieles al Evangelio, el odio que se suscita en torno. Segunda, aquella cruz, aquellos sufrimientos, situaciones difíciles que nos toca asumir en la vida, pero que las aceptamos con amor, la ponemos en la misma cruz de Jesús y lo seguimos. Tome su cruz, dice Jesús, ¿no? Ciertamente esto cuesta mucho trabajo, ¿no? Siquiera pensar en la cruz, no queremos ni pensar en la cruz, por supuesto. Después, qué difícil es vivirla y asumirla. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta. A Jesús le dio repugnancia a la cruz, ¿no? Que dice en Getsemaní: Padre, si es posible, que pase de mí este sufrimiento, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo mismo nos pasa a nosotros.
Es decir, pensar en la cruz, pensar en el sufrimiento, no es nada agradable. A nadie le gusta, ¿verdad? Salvo que esté enfermo de la cabeza, pero pues a nadie, ¿no? Nos causa como a Jesús repugnancia. Pero lo cierto es que cuando la cruz llega, si la asumimos con amor, como Jesús, la cruz se transforma en lo que fue con Jesús, de ser un instrumento de infamia, de muerte, de maldad, a ser el signo de la salvación, ¿no? Incluso la Iglesia canta el Viernes Santo: por el madero, por la cruz ha venido la alegría al mundo entero. La cruz entonces se puede convertir hasta en alegría. ¿Por qué? Porque la llevamos con Jesús, la portamos por amor a Él. Y entonces la cruz es más ligera, no deja de ser cruz, pero es más ligera. ¿Cuántas oportunidades en la vida desaprovechamos de ofrecer nuestra cruz, de llevar nuestra cruz con amor? ¿Cuántas veces lo hacemos? En vez de que te resistas, ¿verdad? En vez de que te rebeles, peor todavía, que te enojes con Dios y le reclames, deberías con amor tomar esa cruz y llevarla. Y entonces esa cruz, ¿qué pasaría? Te santificaría. Esa cruz te transformaría. Esa cruz te haría ser un verdadero seguidor de Jesús. Primera característica: renuncia a ti mismo, como lo hizo Jesús. Toma tu cruz, como lo hizo Jesús. Tercer característica: sígame. Seguir a Jesús, no a nosotros mismos, no a las modas, no a lo que dice el mundo, a los que es que todos piensan así, todos actúan de esta manera, los medios de comunicación así lo ponen, el tal artista, tal líder hace esto, ¿no? No, trata de seguir a Jesús, no a mí mismo, no a mis caprichos, no a mis ideas, no a otros que están de moda, suelen ser gente ignorante, malvada, inmoral, o ideologías, ¿no? Es que hoy todos aceptan que se casen los gays y tengan niños. Es monstruoso, ¿no? Es inconcebible con la mentalidad cristiana, ¿no? Y si quieres aplaudir eso, pues budista o musulmán, ahí te matan. Otra cosa, pero no cristiano, no puede ser. Apoyas el aborto, no puede ser, es abominable, ¿no? Va contra lo más elemental. Apoyas el divorcio y que vivan vueltos a casar, y eso no se puede. Es contrario a la ley moral de Dios. No puede ser eso, ¿no? Porque es que todo el mundo lo hace, ¿no? Los jóvenes hoy ya no se abstienen de relaciones sexuales, todo el mundo lo hace. Es inmoral y es pecado grave. ¿Sí? Así de simple, las cosas son como son, no como queremos, como nos dicen que son, o los demás, pues todos lo hacen. Esa es justamente la perversión del maligno, ¿no? Que engaña como lo hace con Pedro. No. Seguir a Jesús, seguir a su evangelio, no a las ideas o a mis caprichos, ¿no? Como dice San Pablo en la lectura: no vivan conforme a los criterios de este mundo. Si viven conforme a esos criterios, pobres de ustedes, están perdidos, ¿no? Porque uno de los grandes enemigos del cristiano, ¿cuál es? Son tres. ¿Cuál? Con razón les gana el enemigo, pues no saben cuáles son sus enemigos, ¿no? Con razón les dan unas arrastradas de todos lados. Son tres grandes enemigos del alma. ¿Cuáles son? Demonio, carne y mundo. El mundo es esto: ideologías, esas mentalidades perversas, alejadas de Dios, que son inconcebibles, incompatibles con el Evangelio. El mundo, su modo de ser, su modo que nos ofrece de vivir, aparentemente ser felices, es uno de los grandes enemigos del alma. El que vive según el mundo está perdido. Al contrario, el cristiano es el que va a contracorriente de estas tres cosas: del demonio, de la carne y del mundo. Si tú complaces a uno de los tres, pobre de ti, ya estás perdido. Así pues, la vida cristiana es un combate, es una pelea, no es una comodidad plácida, no. Pues son las tres características: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, ¿no? Era muy mal propagandista Jesús, ¿verdad? No dijo pare de sufrir, no. Digo, sufre.
Al contrario, ¿no? Lo otro es un engaño del demonio, no, sufre. Pero aprende a sufrir, que es diferente, muy diferente. Además, el sufrimiento es inevitable. Mientras vivimos en este mundo, no podemos evitar el sufrimiento, ya sea físico, ya sea moral. Siempre habrá situaciones que nos harán sufrir, es natural. Es absurdo pensar que vamos a dejar de sufrir, ¿verdad? Y si quieres eso, pues hazte budista, justamente es la negación del deseo para que no sufras, o hazte del pare de sufrir, ¿verdad? Para que te saquen todo tu dinero y sigas sufriendo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, entonces, son las tres cosas que ciertamente, repito, si las analizamos fríamente, son para desanimar. Pero si las analizamos desde la fe, por lo contrario, ¿sí? Es justamente lo que después hacen los discípulos. Después de la resurrección, ¿verdad?, que viene el Espíritu Santo, les hace entender todas las cosas, seguirán los mismos pasos de Jesús, renunciando a sí mismos, tomando la cruz de Jesús, siguiéndolo, haciendo lo que Él manda. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos pide. Ese es el deber, esa es la vocación del cristiano. No es hacer lo que a mí se me viene en gana, no es hacer lo que yo pienso que está bien, no es hacer lo que los demás dicen que está bien y aplauden, no, es lo que te pide Jesús, lo que te manda Jesús. La fe es, me canso de decirlo, es una obediencia. Y si tú no obedeces a Dios, pues no tienes fe. Tienes una ideología, una idea en la cabeza de Dios, pero esa no es fe. La fe es obediencia al Señor y sus mandatos. Si me aman, cumplirán mis mandatos, dice Jesús, ¿no? Clarísimamente, no hay más. Obediencia a Jesús, no a mi ego, a mi yo, a mi mentalidad, no, a Jesús, a lo que me pide Jesús. Esa es la fe, ¿no? Esa es la obediencia que nos pide Jesús, es la misma que Él tuvo con el Padre. La renuncia que nos pide Jesús a nosotros mismos es la misma que Él tuvo consigo mismo para hacer la voluntad del Padre. El seguimiento que Jesús nos pide, que es obediencia, es el mismo que Él tuvo para con el Padre. Siempre obedecerlo, siempre hacer su voluntad. ¿Un camino difícil? Sí. A Jesús mismo le costó, ¿no? Y mucho. No esperemos que a nosotros no nos cueste. Claro que es un camino difícil. Pero si nos ponemos en manos de Jesús, si actuamos por amor a Él, ciertamente Él también viene en nuestra ayuda, nos da eso que se llama la gracia, es decir, la capacidad de hacer lo que Él nos pide, ¿no? San Agustín, apenas lo celebramos, este gran santo de la Iglesia, decía estupendamente, ¿no? Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que tú quieras. Lógico, ¿verdad? Entonces, pedir al Señor que nos dé esa capacidad de amarlo, de seguirlo, de obedecerlo, de hacer su voluntad, no la nuestra. Porque, de hecho, gran parte del sufrimiento que hay o que tenemos es porque estamos llenos de nosotros mismos. Ese es el gran problema. Y Dios no puede llenarnos si estamos llenos de nosotros mismos. Es preciso vaciarnos de nosotros para que Dios nos llene. Muchas veces me llegan personas en la confesión y le digo, pobre de ti, es que estás tan lleno de ti, ¿no? Tan nauseabundamente lleno de ti, que por eso sufres tanto. La causa del sufrimiento es tu propio ego, tu propio yo que te tiene poseído, ¿no? Hay que vaciarse, hay que renunciar a uno mismo para dejar que Dios entre y nos llene. Y la felicidad está no en llenarte de ti, eso te lleva al hastío, al vacío, a la nada, ¿no? Sino en vaciarte de ti, no para que quedes vacío, sino para que Dios entre y te llene. Así es que de Jesús dejen claro en qué consiste ser de Él. Estas tres características que son fundamentales. Y luego Jesús dice, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo si pierde su alma? ¿No? ¿De qué le sirve? Se vuelve absurdo, ¿no? ¿De qué te sirve tener fama, dinero, bienes, placeres? Sí, tu vida se va a acabar. ¿Y eso no te sirve para nada? Bueno, sí te sirve para tu condenación, pero no para tu salvación, ¿no? ¿Qué dice Jesús al final del Evangelio? ¿Cuál es la frase final? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre
exactamente lo que le da para cada quien lo que merecen sus obras, sus obras. Por lo tanto, el creyente es aquel que tiene que trabajar en las obras que son de Dios, no del mundo. Eso no te sirve para nada. Jesús no te va a preguntar cuánto tienes, sino cuánto hiciste por los demás, ¿no? Entonces, entonces tenemos que entender que hay un juicio, como dice Jesús, y que según nuestras obras recibiremos ahora sí nuestro merecido, ya sea vida eterna, ya sea condenación eterna. Que habría que nos preguntemos cómo están mis obras, porque si tengo obras que son conforme a Dios, puedo estar tranquilo. Si mis obras son todo lo contrario a lo que pide Dios, pues más vale que te arrepientas para que no te condenes eternamente. Que cambies tu vida y que la adecues al Señor. Como dice la palabra, todavía es tiempo. Mientras tengas vida, todavía será tiempo para justamente convertirnos al Señor, entendiendo que este camino que sigue Jesús de sufrimiento y muerte no acaba allí, sino que termina en vida, en resurrección y vida, mientras que el camino que te promete la vida te lleva a la muerte. Así pues, Jesús nos ha dicho, atención, no sigan el camino que les promete vida, porque ese lleva a la muerte. Sigan ese camino que aparentemente es muerte, pero que lleva a la vida y a la salvación. Depende de cada uno qué camino quiere tomar, qué camino quiere asumir. Nos ponemos de pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Presentemos nuestras súplicas a nuestro Padre Dios, diciendo: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que en el mundo entero queremos seguir el camino de Jesús con fidelidad. Por los gobernantes y los políticos, por los responsables de la economía, por los trabajadores de la administración pública, por el Padre, escúchanos. por nuestros hermanos enfermos, por los médicos y enfermeras y todos los que trabajan por nuestra salud. Oremos. Por aquellas víctimas desaparecidas, por su pronta localización y por sus familiares. Oremos. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Padre, escucha. Pidamos al Señor por los hermanos cristianos que son perseguidos justamente por ser fieles a Jesús, para que el Señor los fortalezca y sigan dando testimonio de su nombre. Oremos. Por los misioneros que hacen nuevos discípulos de Jesús por el anuncio de su palabra, para que el Señor dé fruto a su misión. Oremos.
Padre bueno, escucha nuestras súplicas y concede bondadoso lo que te pedimos con fe, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Sentados. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminemos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminemos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Cristo compartir y cantar en la santo y gloria por los siglos. Hagamos está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hermano nos damos paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan.
hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer el amor y nos impulse a servir a nuestros prójimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, siempre nuestro amparo contra la adversidad y esperanza del demonio. Te rogamos suplicantes que Dios ejerza su dominio sobre él. Y tú, príncipe de la belleza celestial, con el divino poder, arroja a tu tierra las Satanás y los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Con la paz del Señor vaya, nuestra misa ha terminado. Gracias a Dios. Recuerdo que lleguen temprano a la misa. Voy a hacer ya como los maestros de escuela, a cerrar la puerta, ahorita esperar en instante. Por la comunión, el próximo domingo, empezada la misa, cerramos las puertas. Los 6 testigos lleguen a tiempo. Si llegamos tarde, que no nos importa, lo mismo, ¿no? Es un gesto que le falta de respeto al Señor, a la Eucaristía. ¿Sí? Entonces lleguen aquí, llegan bien grandes de mejor, rezan y preparan su santa celebración de la misa. Hay que llegar puntuales. ¿Sí? Tengan feliz domingo todos. Gracias.